Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, hoy es viernes 11 de julio de 2014, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Las viceversas de un magistrado, como tienen que tumbar al procurador para pagarle a Petro el favor de haber apoyado a Juanpa en las últimas elecciones y para entregarle la Procuraduría a Germán Vargas Lleras, porque aquí las cosas se entregan por pedazos, entonces la Contraloría es de Gaviria, la Procuraduría, quieren que la Procuraduría sea de Vargas Lleras y le entregan a otro la Auditoría General de la Nación y la Fiscalía pues ya tiene nombre propio y el doctor Samper es dueño de no sé qué cosas. Este es un campo que se reparten a pedazos. Entonces están diseñando una tesis y es que cuando la Constitución no prevé expresamente la reelección de una persona elegida obviamente por voto popular, la reelección no procede. Con esa tesis, queridos oyentes, queda inválida la elección de más de medio Congreso, porque como más de medio Congreso fue reelegido y no puede ser reelegido porque no hay ninguna norma expresa que diga que los congresistas pueden ser reelegidos indefinidamente, entonces ni congresistas, ni diputados, ni concejales van a tumbar el gobernador, el procurador, lo quieren tumbar, pero van a tumbar entonces todo el orden de elección popular, todo el orden democrático del país. Pero hay algo más, queridos oyentes. Les tengo una bomba para mi nota editorial sobre el famoso magistrado Yepes, el mismo que tiene la ponencia diciendo que la reelección quiebra los equilibrios de poder y que rompe el orden democrático y que hay que estar entonces contra la reelección y que solamente es aceptable allá donde expresamente se la permita. Quiero darles a ustedes una bomba sobre lo que ese mismo magistrado dijo en otro proceso. No lo van a creer. Para mi nota editorial, les ruego que estén bien amarrados en sus asientos. El Banco Agrario. La poda continúa. Ayer, la hora de la verdad tiene noticias de que ayer la Junta Directiva del Banco Agrario destituyó al presidente del banco. Destituido el presidente del Banco Agrario. El Banco Agrario estaba en manos de los conservadores enmermelados. ¿A quién le darán como juguete ahora el Banco Agrario? Van a quebrar esa institución. Las instituciones financieras tienen que ser manejadas por los mejores financistas, por los mejores banqueros del país. Si ustedes repasan los nombres de los banqueros que hay en Colombia, ellos son los mejores en su campo, con larguísima tradición, con años de experiencia, personas de altísima capacidad empresarial. El Banco Agrario es el juguete de los políticos de turno y lo van a quebrar. La hora de la verdad lo repite. Y a todas estas, ¿quién será el presidente de Ecopetrol? Lo que parece hecho definido es que Javier Gutiérrez Pemberti sale de la presidencia de Ecopetrol porque le están imputando los problemas de Ecopetrol. Las voladuras de los oleoductos no son problema del presidente Santos, ni del ministro de Defensa, ni del Ejército, ni de la Policía, sino de Gutiérrez Pemberti. Las protestas
populares que han paralizado las actividades de Ecopetrol no son un problema de orden público que tiene que manejar el ministro del Interior con el apoyo de la policía y, si fuere necesario, con el apoyo del ejército. No, todo es problema de Javier Gutiérrez Pemberti. ¿Cuál es la razón de la salida de Javier Gutiérrez Pemberti? Eso tiene un nombre, se llama Pacific Rubiales, porque Gutiérrez Pemberti insiste en que Campos Rubiales debe revertir plenamente a Ecopetrol y que Ecopetrol no necesita de Pacific porque ya es dueño de la tecnología Star, que para eso además se hacen las concesiones, para que alguien explote un determinado negocio del Estado y para que el Estado aprenda cómo se maneja ese negocio. Entonces hay que sacar a Gutiérrez Pemberti. ¿Quién será el presidente de Ecopetrol? ¿Quién será el que haga el negocio o negociado con Pacific Rubiales, es decir, con el potentado canadiense apoyado por Bill Clinton? Bueno, este es un tema que nos tiene con los pelos de punta. Una mala noticia para los colombianos. Ayer hubo un verdadero desplome del precio del café en la bolsa de Nueva York. Cayó 5.73% la tonelada de café. Ese no es el precio del café colombiano, pero incide en el café colombiano, porque el café colombiano tiene un premium a partir de ese valor del café corriente. Entonces, si cae 5,73% el precio del café, va a caer necesariamente el precio colombiano. El precio hoy del café es de $163 la tonelada. No hace mucho estaba a $220. Ataque en Arauca contra la policía. Deja 7 policías heridos. 7 policías heridos. Dicen que es del ELN. Ahora cualquier cosa que pasa la hace el ELN para que no aparezcan las FARC tirando estas bombas y atacando a la policía. Pero ELN y las FARC son la misma cosa. Allá en Arauca, 7 policías heridos. Pero no importa, es que no son sino policías. Y son gente humilde del país. Entonces eso no cuenta ni califica para que el presidente Santos diga que en esas condiciones no puede seguir adelantando conversaciones con estos fascinerosos, los que sean, los del ELN o los de las FARC. También hubo una granada en Medellín con 4 personas heridas. Sigue la mancha de petróleo bajando por el río Putumayo después del atentado infame contra los carrotanques que se desplazaban por la carretera del Putumayo y con la bomba que pusieron en Villagarzón y que destruyeron un pozo de petróleo y creando también otra mancha que viaja por el río Putumayo. Pero no se preocupen, eso no es sino la destrucción del medio ambiente colombiano. Eso no vale la pena. Con esos muchachos hay que conversar para convencerlos de que no sean tan malitos. La presidenta del Brasil está en un hilo en su reelección por los resultados del Brasil en la Copa Mundial. De ese tamaño es el problema, porque ella había afincado toda su popularidad en el triunfo que Brasil tendría en la Copa Mundo. Ahora se le viene todo encima y después del 7-1, Dilma es la culpable del desastre. Y ya tiene una teoría maravillosa, con lo que se ve que no solamente aprendió a ser guerrillera en su momento y a asaltar bancos y otras bellezas, sino que aprendió mucho de fútbol. Y dice que el Brasil no debe exportar jugadores, los debe dejar allá jugando en el Fluminense, en el Flamengo, en el Botafogo, en el Sao Paulo, en el Santos, entonces en el Corinthians, en el Santos, y entonces esa es la fórmula para que Brasil vuelva a ser campeón. Buena esa, doña Dilma. El presupuesto nacional es de 167 billones sin contar el servicio de la deuda. No contaron cuánto va a valer el servicio de la deuda el año entrante. Aquí nos vamos tranquilamente a 200 billones de pesos de presupuesto.
¿En qué aumentan? Aumentan en ciertos rubros, especialmente en los que Vargas Lleras va a ser el dueño. Va a ser el que maneje la situación, porque de lo que se trata ya es de preparar la candidatura de Vargas Lleras. En cambio, hay otros sectores en los que dicen, no, es que se quedan igual. No, por Dios, no jueguen con nosotros que no somos los niños que hacen las pruebas PISA. En una economía inflacionaria, obviamente, si el presupuesto queda igual, disminuye. Eso es apenas elemental. ¿En cuánto disminuye? En el valor de la inflación. Y habría que determinar cuál fue el valor de la inflación en el rubro respectivo. Por ejemplo, en materia de defensa. En materia de defensa, la inflación es una inflación de costos. El Ministerio de Defensa tiene muchos componentes importados, todos los armamentos que vienen de fuera. A propósito, los armamentos de fuera. ¿Recuerdan ustedes o han oído hablar del lío de las pistolas Sauer? ¿No han oído hablar ustedes de ese tema? ¿Saben quién es el importador de esas pistolas? De esas pistolas que tiene ahora en problemas a Alemania y a los Estados Unidos y que fueron compradas por varias veces su valor. El vendedor es un íntimo amigo del presidente Juan Manuel Santos. El lío de las pistolas Sauer. Alemania expulsa por espionaje a funcionario de inteligencia de los Estados Unidos. Sigue el conflicto entre Israel y Palestina, cada vez más agudo. Los bombardeos de Israel no se detienen. Van cerca de 100 muertos. La cifra oficial de anoche hablaba de 78. Parece que son cerca de 100 en la Franja de Gaza. E Israel dice que no va a parar hasta que debilite suficientemente a Hamás para impedirle que siga tirando cohetes contra el sur de Israel. En Tel Aviv la situación es dramática y los cohetes cada vez son mejores porque le están llegando a los palestinos procedentes de Irán. A propósito, Turquía paraliza relaciones con Israel por el conflicto con Palestina y dice que la restablecerá cuando se haya resuelto el problema de Palestina. Un alto ejecutivo de Google en California se fue a pasear en un yate con una prostituta de alto costo, pues terminó muerto y parece que la cosa es más complicada de como se ve a primera vista. Moraleja, no salga en su yate a pasear con prostitutas caras. Y otro tema en los Estados Unidos que vale la pena mirar. Un niño. El papá iba con un niño para el colegio, lo sacaba del colegio, llegó a su sitio de trabajo y se le olvidó el niño y lo dejó entre el carro. Con las altas temperaturas del verano en los Estados Unidos el niño se asfixió y ya es el segundo caso que aparece en los Estados Unidos. Uno no comprende cómo a un papá se le puede olvidar el niño que va sentadito atrás en su sillita especial. Y hemos recibido de un soldado de la patria unas reflexiones maravillosas sobre los soldados que combaten por Colombia, que se la juegan todo el día por Colombia, y estos otros soldados, los muchachos de la Selección Colombia, que nos dieron tantas satisfacciones. Vamos a leer esa carta que es sencillamente memorable. Y hoy, en la historia, según como avancen los acontecimientos, nos decidiremos y probablemente sea por la nacionalización del cobre en Chile. ¿Qué decretó Salvador Allende? Dentro de una idea muy extendida por estos países de América Latina, que hay que nacionalizarlo todo para impedir la explotación por parte de las grandes compañías transnacionales. Algo así como lo que decía Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. La vida le alcanzó a Galeano para decirle al mundo que se equivocó con su libro, que su libro es un error y que estas tonterías, que valieron entre otras parte muy importante
del libro sobre el idiota, escrito por Montaner, por Vargas Llosa y por Plinio Apuleyo Mendoza, ese libro es equivocado, dice ahora Galeano, y saber que era lectura obligada en muchos colegios de estrato 7 aquí en la ciudad de Bogotá. Increíble, la nacionalización del cobre por Allende, lo que eso significa como una política de países resentidos que no miran las cosas objetivamente, sino que se cubren en la bandera nacional para tomar esta clase de decisiones. Desde Lázaro Cárdenas, con la nacionalización del petróleo, que tienen problemas gravísimos a México y que tiene que ser corregida ahora por Peña Nieto, hasta lo más reciente, pasando por supuesto por este episodio de Salvador Allende en Chile. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes. Muy buenos días. ¿Cómo me gustan a mí los llanos? Bueno, desde aquí un saludo muy especial a todos los oyentes que desde los llanos nos escuchan, que sé que son muchos, muchísimos, de verdad. Un abrazo muy grande y a todos también. Hoy abro con una noticia pues que a mí no me gusta, la verdad. Es la petición de la Organización de Naciones Unidas a los victimarios del conflicto colombiano de asumir su responsabilidad, que, bueno, puede parecer una noticia obvia y elemental, si no fuera porque no solo se dirige a los narcoterroristas de las FARC, sino que en la misma bolsa, quiero contarles, incluye al Estado colombiano, lo cual pues cambiaría bastante las reglas de negociación y pondría al Estado colombiano como un Estado terrorista, o por lo menos así lo leo yo. La ONU pidió a las FARC y al Estado colombiano que reconozcan su responsabilidad en el sufrimiento y en los crímenes cometidos durante el último medio siglo. La petición se hizo en la inauguración del Foro Regional sobre Víctimas organizado por este organismo. La verdad, a mí me resulta un poco alucinante, tengo que decirlo, poner al mismo nivel a las FARC que al Estado colombiano. Y si es verdad que este es un pronunciamiento formal de la ONU, yo creo que el gobierno colombiano debería pronunciarse de inmediato y aclarar si el papel del Estado colombiano ha sido de victimario, como afirmó la ONU. Pregunto, ¿qué hay detrás de esta propuesta de la ONU? ¿Es quizás el pasaporte a la impunidad para las FARC? Porque algo hay detrás, ¿no? Es de lo que se trata, Montserrat, es de equiparar a las FARC y al glorioso Ejército de Colombia. Son dos grupos de bandidos, según la ONU y según lo que están diciendo tantos, son dos grupos de bandidos que se declaran empate. Y se declaran empate, ambos son igualmente bandidos, los dos le piden perdón al pueblo colombiano y quedamos en paz. Alto ahí, alto ahí. Nuestro ejército es nuestra gloria, ha sido nuestra defensa, es nuestra institución amada. Las FARC son un grupo de bandidos y de asesinos. Lo que están proponiendo estos mamertos de la ONU es el imposible moral y el imposible político de que el Estado colombiano se ponga en la misma condición de los bandidos de las FARC. Eso es lo que quiere la ONU. La ONU manda aquí unos mamertos a que hagan semejante juego para concluir en La Habana que como estamos empatados y que como ambos, Estado y FARC, somos culpables, entonces nos declaramos la paz. Los militares presos salen de la cárcel, los guerrilleros se vienen para el Congreso de la República y asunto concluido. Después vendrá una ley como la ley argentina que dirá que no son posibles los indultos y las amnistías para los militares, los vuelven a meter a la cárcel para el resto de sus vidas y las FARC quedan de dueñas del país. De eso es de lo que se trata el plan del señor de la Calle y de Sergio Jaramillo siguiendo las instrucciones de Juanpa. Pero eso es precisamente lo que el pueblo colombiano no va a permitir, no puede permitir y no lo permitirá en ninguna circunstancia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 11 de julio del año 14, son las 6:23. El magistrado de la Corte Constitucional, Alberto Rojas Ríos, fue retirado del cargo por una autoridad sin competencia para hacerlo. En el presente caso, la sección quinta,
una vez fue radicada la acción de nulidad de la elección del magistrado Rojas Ríos, debió remitirla por competencia a la Corte Suprema de Justicia, según el parágrafo primero del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011, conocido como Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala: la Corte Suprema de Justicia conocerá de la nulidad de los actos de elección y nombramientos efectuados por el Consejo de Estado. Por lo tanto, la sección quinta del Consejo de Estado no tiene competencia para decretar la nulidad del magistrado Alberto Rojas Ríos por carecer de competencia para juzgar un acto de la Sala Plena de la cual los consejeros de la sección quinta hacen parte, pues no se debe tener la doble condición de juez y parte, pues ahí está comprometida una actuación de la corporación en pleno. Ahora, doctor Londoño, la otra bomba está en sus manos. La otra bomba está en mis manos y de ella hablaré en mi nota editorial para que ustedes vean cómo son consecuentes y cómo son rigurosos en su pensamiento ciertos magistrados como el magistrado Yepes. Esto es increíble. Yo lo leía, lo volví a leer, me parecía mentira. Por una parte porque se le fue la mano, porque si la tesis es que solamente procede la reelección, cuando la reelección está expresamente permitida, el Congreso de la República no puede ser reelegido. Y todos los yo no conozco en la Constitución la cambian todos los días, pero hasta donde la he conocido y la he enseñado durante tantos años, no dice en ninguna parte de la Constitución que los congresistas, los concejales, los diputados pueden ser reelegidos. Y lo son porque no hay nada que lo prohíba y por el principio general de que todo el mundo tiene derecho a concurrir a las elecciones en calidad de candidato mientras no haya una norma expresa que lo prohíba. Ese es el principio general. Pues se le fue la mano a Yepes, porque con eso queda nula la elección de más de medio Congreso, William, que acaba de ser reelegido. ¿Y cuál es la norma? ¿Cuál es la norma que permite que el Congreso sea reelegido? Entonces, en esas circunstancias, pues se le fue la mano. Pero la bomba que tengo va más allá de eso y en nuestra nota editorial lo presentaremos. Esto es simplemente una emboscada judicial contra el Procurador General de la Nación porque les molesta que tengamos de procurador un hombre íntegro, un hombre recio, un hombre cumplidor de su deber y respetuoso del orden jurídico de la República, y quieren tener a un procurador amañado, un Maya Villazón, ¿no? En la versión nueva, porque a Maya Villazón lo van a reservar para la Contraloría General de la República. Otro Maya para la Procuraduría con la condición de que sea bien amigo de Vargas Lleras. Eso me parece que no será jurídicamente posible. Y en nuestra nota editorial sacaremos o haremos explotar la bomba a la que se refiere William Calderón. Jessica López. Hola, muy buenos días para todos. 6:27 en la mañana. También es increíble, doctor Londoño, la dimensión que ha alcanzado el conflicto que actualmente se presenta en Medio Oriente. La operación israelí contra la Franja de Gaza completa hoy 4 días. 4 días en los cuales, y según datos recientes, 100 palestinos han muerto por cuenta de más de 1.110 ataques del ejército de Israel contra la franja. Lo más triste de esta situación es que, contrario a lo que pide Barack Obama al día de hoy y otros mandatarios del mundo, ninguna de las dos partes involucradas en este conflicto muestran signos de pacificación. Hoy Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, aclara que su gobierno no contempla por el momento un alto al fuego, así que los bombardeos continuarán. Esa es la orden allí, en Tel Aviv. El grupo extremista palestino Hamás, por su parte, no para de mandar cohetes contra Israel. En total, 490 cohetes han sido lanzados contra varias ciudades israelíes. Otro
Otro tema muy importante se centró ayer en Washington, donde recuerden ustedes, como nos decía ayer Cristina Londoño, el tema central y prioritario en política exterior se relaciona precisamente con Medio Oriente. Obama ayer condenó precisamente esto, el disparo de cohetes de Hamás y otras organizaciones extremistas en Gaza hacia territorio israelí y reafirmó el derecho de Israel a defenderse. Dijo además que Estados Unidos está preparado para facilitar un alto al fuego en medio de estos bombardeos y señaló que es primordial que todas las partes hagan todo lo posible para proteger la vida de los civiles y restablecer la calma. De la misma manera, en Nueva York, en una reunión de carácter urgente que tuvo lugar en la ONU, el secretario de esta organización, Ban Ki-moon, dijo que es más urgente que nunca intentar encontrar un terreno de consenso para lograr un retorno a la calma y un acuerdo al cese al fuego. Y por supuesto, esto siempre se queda en palabras, se queda en el papel, porque hoy lo que muestra la prensa israelí y también los periódicos de Medio Oriente es que los combates siguen y Israel muestra su posición, dice que se va a defender hasta el final y Hamás sigue hoy con el lanzamiento de cohetes que por supuesto tiene la alerta máxima a la población de Israel. Uno de los problemas más serios, Jessica, en esta materia es que el grupo Hamás, grupo terrorista reconocido universalmente como tal, no tiene cuarteles independientes, no tiene zonas militarizadas, no se identifica en el espacio, sino que se camufla dentro de la población palestina. Sí. Entonces hay una casa donde fabrican los cohetes y hay otra casa desde donde los tiran. Ellos están camuflados en la población civil. Ese es el llamado de Israel, precisamente lo que usted está diciendo hoy, doctor Londoño. Esa es la táctica que emplean los extremistas de Hamás. Claro, entonces Israel tiene bien identificados los sitios desde donde Hamás le dispara, pero esos sitios están metidos en la población civil, donde hay mujeres y donde hay niños. Entonces, por cuidadosa que sea Israel en sus bombardeos, y ha tratado de serlo hasta el extremo, golpea sitios donde hay civiles, porque jamás es eso. Así se pronuncia y así actúa. Como actúan es que el terrorismo es igual en todo el mundo. Mire usted aquí que las FARC en el departamento del Cauca, por ejemplo, en toda la zona del Pacífico, se meten en las casas campesinas en el momento de los bombardeos. Entonces, ¿qué hace el ejército? ¿Bombardea? Esa es una casa campesina llena de guerrilleros. ¿Qué hacer? ¿Cómo comportarse? Así es el terrorismo, así de cobarde, así de civilino, y Israel no tiene alternativa, porque no va a permitir que el grupo Hamás le siga tirando cohetes. Y ese es uno de los temas que más preocupan, doctor Londoño. Usted lo trata y discúlpeme que lo interrumpa, pero hoy un alto oficial del ejército de Israel dice que lamentablemente han sido destruidas 342 casas de palestinos por estas camuflaciones, no sé cómo se pueda decir, de los extremistas allá en Hamás, y los desplazados son muchísimos. Por eso le piden hoy a la población palestina que se retire, porque ellos van a seguir con su operación, y que se retiren porque es lamentable que muchos civiles tengan que perder la vida, pero ellos no van a dar su brazo a torcer con el fin de evitar que los extremistas sigan mandando cohetes contra su territorio. Es una situación lamentable, pero así está ocurriendo hoy en día. Bueno, ese es el tema, y usted propone una cuestión idiomática que tenemos que resolver. La palabra camouflage, que es de origen francés, camuflaje, que está admitida en el diccionario de la academia, cómo evoluciona y cómo se maneja para hablar de los procesos en los cuales se hace camuflaje. Es interesante, hablaremos de eso en su oportunidad. Esa puede ser la situación en el Medio Oriente, en el conflicto entre Palestina e Israel, o un conflicto supremamente difícil, pero Israel no da su brazo a torcer. ¿En qué se originó todo esto? En el secuestro y en el asesinato brutal de 3 jovencitos israelíes por parte del grupo Hamás. Israel reaccionó, juró venganza y Hamás replicó, mandando más cohetes contra Israel, y entonces ahí estamos en ese conflicto que no tiene visos de acabar pronto mientras el grupo Hamás no entienda que el camino de la violencia no lo conduce a ninguna parte. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues mire, seguimos tras el rastro de lo que acontece con el campo Rubiales y con el futuro de Pacific y de Ecopetrol. Esto en medio de la puja que se ha presentado por la renovación del contrato
para seguir operando ese campo que hoy aporta un 25% de la producción nacional de crudo, por lo que el debate sobre su futuro es fundamental para el país en la medida en que ese contrato con Pacific vence en 2016 y es sobre un campo que es clave para el negocio de la petrolera canadiense. Sin embargo, ha trascendido en las últimas horas que Pacific le envió, doctor Londoño, una carta a la presidencia de Ecopetrol en la que ahora manifiestan que en realidad no les interesa la renovación de ese contrato. Esto, por supuesto, que causó gran sorpresa el día de ayer, y lo que hay que preguntarse es qué hay detrás de esto. Pues no es que Pacific se esté saliendo del negocio de los hidrocarburos en Colombia. Todo lo contrario, doctor Londoño, porque la propuesta que tiene Pacific para Ecopetrol es que la estatal petrolera opere el campo Rubiales, pero que implemente la tecnología STAR de Pacific, con la que, dice la petrolera canadiense, la producción podría pasar de los 210,000 barriles actuales a 500,000. Un negocio en el que Pacific estaría muy interesada para cambiar un poco su estrategia en el país. Pero hay dos problemas que la Junta Directiva de Ecopetrol tiene que resolver con mucho cuidado. Es algo que tiene que tratar el próximo martes. Habrá junta directiva extraordinaria, y el primer problema es que Ecopetrol ya está desarrollando su propia tecnología STAR que podría llegar a implementar en un campo como Rubiales si se queda con ese campo cuando se vence el contrato con Pacific. El segundo problema es que la tecnología STAR de Pacific, implementada en el campo Quifa, todavía no ha sido aprobada ni validada por Ecopetrol, y es algo que se espera desde hace ya más de un año. Ya en teoría la próxima semana se van a pronunciar sobre este tema, pero serían esas dos las piedras en el zapato para Pacific, que pues ahora en teoría se desmonta del campo Rubiales, pero en el fondo lo que quiere es seguir participando en la explotación a través de la tecnología STAR. Sin responsabilidades administrativas, sin problemas de personal, sin sufrir las dificultades con el entorno social donde se encuentra, para que no le pidan nada. Yo aquí no estoy, yo soy un simple contratista como cualquiera otro. Sí, señor. Pero un contratista con una participación gigantesca en las utilidades, o en los resultados de la explotación del petróleo que se explote. Tanto es mío, tanto es suyo, y ahí es donde el país tiene que abrir los ojos, y este contrato tiene que ser tratado con guante blanco, sobre todo cuando se ha descubierto que los hijos del presidente de la República y otras personas muy significativas, otros parientes inmediatos del presidente de la República, tienen conexiones de amistad y relaciones muy estrechas con la gente de Pacific Rubiales. Lo cual quedó evidenciado en Brasil 2014, en el Mundial de Fútbol. Exactamente, y estamos averiguando cómo son los vuelos de TAM allá al Brasil y por cuenta de quién, y cómo son ciertos vuelos de la Fuerza Aérea Colombiana. Sí, en fin, esto tiene que quedar claro, porque el Mundial de Fútbol ha sido como el destape de una olla que estaba ahí y que nadie hubiera notado si no es por el zafarrancho de Río de Janeiro. Bendita pelotera y bendito Yamid Amad Jr. con toda su grosería y su patanería y con todos sus madrazos que dieron lugar a una filmación histórica y que pusieron de presente cómo son las relaciones de los hijos del presidente con el señor Federico Restrepo de Rubiales, para que estemos todos atentos a lo que vaya a pasar. Esto le va a costar el cargo a Javier Gutiérrez Pemberti, no cabe ninguna duda. Están sacando disculpas, que la caída del precio de la acción pues que se debe a actos terroristas y a problemas políticos que no están en las manos del administrador de Ecopetrol, sea quien sea. Pero en el fondo lo que hay es que la posición de Gutiérrez Pemberti es muy firme frente a Pacific, y eso no le conviene al presidente Juanpa, que está muy interesado en darle gusto a Pacific por muchas razones, entre otras por las intervenciones de Bill Clinton, que ya sabemos a qué vino a Cartagena con ocasión de la cumbre que se hizo sobre la tercera vía. ¿Cómo no tercera vía? Contrato de Pacific fue lo que vino a gestionar aquí el señor Bill Clinton, como lo ha hecho en muchas ocasiones cuando se ha demostrado su relación directa con el magnate canadiense que está manejando en últimas, o que es el dueño de Pacific, el gran accionista de Pacific. Esta pues es la situación. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Explosiones de granadas ayer
en Arauca y Medellín dejaron un saldo de 14 heridos. Ayer al mediodía, la narcoguerrilla lanzó una granada cuando una patrulla de la Policía Nacional instalaba un retén en una vía del sector de Paso de la Canoa, en la capital de Arauca, punto fronterizo con la población El Amparo del venezolano estado Apure. Tras la reacción de los policías, se registró una fuerte balacera que produjo terror entre la comunidad y decenas de estudiantes que salían de un centro educativo cercano. El ataque dejó 7 policías y 3 civiles heridos, entre los cuales se encuentra un menor de edad. Los 7 uniformados fueron trasladados a la unidad de urgencias del Hospital San Vicente de Paúl y el patrullero Ricardo Rodríguez Villamil se encuentra gravemente herido y fue trasladado al Hospital de la Policía en Bogotá. Testigos del hecho informan que los responsables de este acto terrorista pasaron en canoa por el río Arauca hacia territorio venezolano. Igualmente en horas de la tarde del día de ayer en Barrio Triste, Medellín, los combos delincuenciales que se debaten el microtráfico en la capital paisa lanzaron una granada que dejó 4 personas heridas, una de ellas de gravedad, pues recibió de frente la onda expansiva. Doctor Londoño, este último hecho guarda similitudes con la granada que estallaron integrantes de los combos delincuenciales en el sector El Raudar, cercano a Barrio Triste el sábado, dejando una mujer muerta y 32 personas heridas. Como en el Putumayo, siempre, doctor Londoño, con los atentados a la infraestructura petrolera, la víctima es la comunidad. Bueno, la situación pues es esta. En Medellín ya las cosas no se resuelven a puñalada ni se resuelven a tiros, sino que se resuelven con granadas. Y en las granadas, pues, ¿a quién le toca la onda expansiva de una granada de esas? Pues a cualquiera, al que pase, al transeúnte, al vendedor, al del almacén, a cualquiera. Eso muy en el centro de Medellín. Lo de Arauca gravísimo y lo de Putumayo, pues de una gravedad extraordinaria. 2 atentados en el Putumayo, el que vimos de los carrotanques que vertían su contenido hacia las aguas que conducen finalmente al río Putumayo. Ya tenemos una ciudad muy importante del Putumayo sin agua, y luego en Villa Garzón explotan un pozo petrolero y siguen los raudales de petróleo por los afluentes hacia el río Putumayo. Pero eso no importa, esos son retosos democráticos, eso todo que se los manden al doctor de la calle, que él los alista y que nos los manda y dice que efectivamente no está pasando nada en Colombia, que eso no tiene importancia. Los niveles de inseguridad en Colombia están llegando a unos extremos absolutamente insoportables. Hemos vuelto a la época del 2002, cuando se posesionó en la presidencia de la República Álvaro Uribe Vélez y recuperó la nación. Y en un minuto hablaremos con la senadora electa del Centro Democrático, siempre tengo esa tendencia a hacer esa confusión, un lapsus, del Centro Democrático, Paloma Valencia. Hablaremos con ella sobre el tema de la reforma a la justicia, que parece que va a revivir, pero también el Centro Democrático tiene sus puntos de vista sobre el particular. Son las 6 de la mañana, 41 minutos. Sigan con nosotros, esta es la hora de la verdad.